intensivo. ¿Mm? A ver, ¿cuántas diapositivas son? Son 27, estamos con el tiempo, bien. A ver. Te traduje tu texto en inglés. A ver, hazme acordar, a ver. Yo por si acaso yo acabé el inglés en agosto, así que hazme acordar, a ver, porque son tantos que yo me olvido a veces. ¿Qué texto te traduje? No me acuerdo. A ver, Ricardo, si puedes ahí escribirme mientras yo hago la clase. ¿Cómo les va, no? Welcome again sería, ¿no? Welcome again to this class of this interesting topic of biology. Ah, del examen de admisión, yo me acordé, claro. Era las preguntas del examen de admisión. La lectura es en inglés. Ah, ya, me acordé. Sí, ya me acordé de eso. Bien, alumnitos, ya vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es biología celular 1. Lo que tú ves aquí de color medio morado, que parecen chisitos largos, son en verdad bacterias, ¿no? Bacterias cuyo nombre científico es Vibrio cholerae. ¿No? Vibrio cholerae es una bacteria muy conocida porque es que produce la enfermedad del cólera, una enfermedad que ataca el sistema digestivo. Estas bacterias tienen algo muy largo por aquí, ¿no? ¿Qué será eso largo que tienen estas bacterias? A ver, tú que sabes mucho de estos temas. Exactamente, Cristel, el flagelo, ¿no? Tiene un solo flagelo que les permite la locomoción, desplazarse a velocidad. Entonces, estas bacterias pueden estar en el agua y alimentos contaminados. Y si uno lo ingiere, al cabo de unas pocas horas va a tener malestar y finalmente tiene diarreas líquidas, ¿no? Bueno, felizmente este ya no es problema, ¿no? Antes sí, en el año 91 hubo una epidemia del cólera en el Perú, ¿no? Que duró todo casi un año, ¿no? Y que murieron como 2.000 personas por ese tipo de enfermedad. En fin, ¿no? Cosas que han pasado. Bueno, entonces vamos a empezar. Célula procariota, ¿no? Entonces, los objetivos del día de hoy son 3, ¿no? Primero, analizar la estructura de las bacterias, luego comprender la importancia ecológica, industrial y biomédica de las bacterias, conocer las características más importantes que distinguen las arqueas de las bacterias, ¿no? Recuerda que aquí vamos a estudiar solamente aquellos seres cuyas células no tienen núcleo. Ya ese es el grupo que vamos a estudiar hoy día. De ahí hay 2 grupos principales, las arqueas y las bacterias, ¿ya? Lo que tú ves aquí, en esta imagen de aquí al costado, es cómo se relacionan los seres vivos, ¿no? En el llamado árbol filogenético de la vida. Es lo que ves aquí. Entonces tú ves aquí los procariotas, los que no tienen núcleo, y eucariotas los que tienen núcleo, ¿no? Están los 3 dominios, ¿no? Dominio bacteria, dominio arquea y el dominio eucaria. Entonces solamente vamos a enfocarnos en el día de hoy en el dominio arquea y bacteria, ¿ya? Entonces tenemos un grupo enorme de organismos muy diversos, ¿no? Que parten todos de un origen común, ¿no? A ver, alguien que sepa esas cosas, ¿no? A ver, sabe. ¿Cuál es el hipotético, el presunto organismo inicial? O sea, ¿cuál es el organismo inicial de todos? O sea, eso tiene una raíz, ¿verdad? Pero ¿cuál es la raíz? Ajá, muy bien, exactamente, Gustavo. Es Luca, ¿no? ¿Qué significa Luca, Gustavo? ¿Mm? Luca es, ¿alguien sabe? The Last Universal Common Ancestor. Eso quiere decir Luca. Eso quiere decir Luca. Está en inglés, pues obviamente, ¿no? Last Universal Common Ancestor. Quiere decir eso. Sería el más antiguo antecesor, no ancestro, común universal. Sería la traducción, ¿no? El más antiguo antecesor común universal. Entonces, ese hipotético ser o seres debería haber tenido, para empezar, ADN, ribosomas, también una membrana que lo protegiera, y la capacidad de producir proteínas, y también la capacidad de consumir glucosa por glucólisis. Todo eso debe haber tenido este hipotético ser. Entonces, a partir de ahí, pues arranca la vida como la conocemos. ¿Qué habría habido antes? Pues no se sabe, ¿no? Pero digamos que es un punto estimado, ¿no? Más o menos los fósiles más antiguos tienen unos 3.500 millones de años. O sea, que viene de ahí, de ver un poquito más atrás, no empezó la vida en nuestro planeta. Pero este planeta también hace un evento que tiene un inicio. Porque es que la Tierra ha sido entonces un lugar muy, muy candente, ¿no? Sin agua, ¿no?
Hay una estructura pues a temperaturas muy altas, entonces, ahí no puede haber vida, ¿no? Conforme se va enfriando, ya se ha hecho capaz de tener vida. Entonces, la Tierra inicia, pues no, o sea, la Tierra ha estado más o menos unos 1.000 millones de años sin vida. Eso sí, ¿por qué? Porque el ambiente no lo permitía. No había agua, temperaturas muy extremas, entonces no permitía que hubiese vida. Bien. Listo, entonces vamos a empezar con esta pregunta de aquí. Dice la pregunta, un satélite natural del planeta Júpiter presenta una atmósfera con grandes cantidades de azufre, amoníaco, nitratos y dióxido de carbono. Las condiciones ambientales permiten contener el agua en estado líquido a pesar de la temperatura elevada. Una sonda que viaja hacia el satélite lleva consigo sensores para determinar presencia de vida. ¿Cuál de los siguientes organismos sería el más probable de encontrar? Se pregunta hace 2 años. Algas verdes, euglenas, virofitas, protozoos o arqueas. ¿Mm? Ambientes muy extremos ese de ahí, ¿no? Es muy extremo ese ambiente. Entonces, el único organismo que posiblemente podría haber ahí, ¿no? Serían las arqueas. Las arqueas. La respuesta sería la letra E. Letra E. Hablando de esto, no sé si has escuchado de la probabilidad de que cuando era esto en Venus, ¿no? En Venus hubiese vida. ¿No has escuchado eso? Que en Venus hubiese vida. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque se ha visto que en Venus, en su atmósfera baja, hay un tipo de gas llamado fosfina, ¿no? Entonces, se calcula que de modo natural la fosfina en ese planeta, si se produjese por causas geológicas, ¿no? La cantidad no debería ser tan alta, ¿no? Pero, la cantidad es 10.000 veces mayor de lo que se debería esperar si fuese por causas geológicas. Entonces, y también se sabe que hay organismos en nuestro planeta cuyo desecho metabólico es la fosfina. Entonces, de esa manera se infiere que esa fosfina podría ser hecha podría estar elaborada a partir de estos arqueas. ¿Mm? Traer esa sospecha. Hay la sospecha. ¿Por qué las arqueas? A ver, porque las arqueas son microorganismos que están adaptados a ambientes extremos. Arqueas en nuestro mundo viven a temperaturas de 120 grados centígrados, pH de 1,5. ¿Qué más se ve por ahí? Sin oxígeno también, ¿no? Ambientes que son muy salados. Todas las condiciones son eh, muy, muy duras para la vida, en verdad. Entonces, solamente estos seres han podido adaptar a ese tipo de especiales ambientes. Los demás no. Los demás no. ¿Ya? Protozoarios no. Protozoarios son seres que dependen mucho del oxígeno, ¿no? Entonces, no. Entonces, protozoarios, no. Está descartado ahí. ¿Ya? Son seres para empezar muy complejos. Basta que haya mucho calor para que se destruyan. Como las arqueas sí pueden resistir el calor. Tiene esa ventaja. Entonces, como te digo, ¿no? Si hubiese vida en otros planetas, lo más probable, no que hubiesen marcianos cabezones, no, lo que más probable es que hubiesen arqueas. Lo más probable es que hubiesen arqueas. ¿Ya? Bien. ¿Qué es una eulena? Una eulena es un tipo de alga. Una eulena es un tipo de alga. ¿Ya? Así que también, peor todavía, ¿no? La alga depende mucho del sol. No. A ver, una información, ¿no? La OMS emitió la lista de bacterias más peligrosas del mundo, ¿no? Keikeland, Reuters, bla, bla, bla. No. Biofitas son musgos, también son plantitas en miniatura. Peor todavía, ¿no? Plantas como va a haber también en un planeta, ¿no? En Júpiter, ¿no? Tampoco en la vida. A ver, dice aquí, ¿no? La Agencia de Salud de Naciones Unidas dijo que muchos microbios ya se han convertido en superbacterias mortales que son resistentes a muchos antibióticos, ¿no? Las bacterias tienen habilidades para encontrar nuevas formas de resistir al tratamiento. ¿Cómo así tú miras, no? Ya, dijo la OMS. Y también pueden transmitir material genético que permite que otras bacterias no respondan a los fármacos.
La resistencia a los antibióticos está creciendo y nos estamos quedando sin opciones de tratamiento, dijo Mary Paul Kinney, directora general adjunta de la OMS para los sistemas de salud e innovación. En las últimas décadas, las bacterias resistentes a los fármacos, como el estafilococo dorado, que es el MRSA, o el Clostridium difficile, se han convertido en una amenaza para la salud mundial, mientras que cepas superbacterias de infecciones como la tuberculosis y la gonorrea son ahora intratables. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que hemos usado de manera irresponsable los antibióticos. El antibiótico lo que tiene que hacer es matar a todas las bacterias. Pero las personas lo toman para cualquier cosa, ¿no? Se han resfriado, toman antibiótico. El antibiótico, para empezar, no cura resfriados, ¿ya? El antibiótico no hace nada al virus del resfriado, como no le hace nada de nada de nada. Entonces, por apuro se está tomando eso. También hay gente que toma antibióticos cuando tiene una infección bacteriana, pero ni bien la infección amengua, deja de tomarlo, ¿no? El antibiótico tiene que eliminar todas las bacterias que están provocando el problema. Todas ahí. Y le estás matando solamente la mitad, o un tercio, o un poco nada más. Tiene que erradicar todo. Por eso que el médico es el que te receta eso. Te da un tratamiento. Tantos días, tantas dosis, qué tipo de antibiótico tomar. Porque él sabe muy bien cuál es el adecuado para ese tipo de caso. A ver, dice, la bacteria Staphylococcus aureus es catalogada en el grupo de prioridad elevada debido a su resistencia a la meticilina y a la vancomicina. También, ¿no? Entonces, el problema está en que las bacterias poco a poco se van haciendo resistentes y los antibióticos que se están usando ya no sirven de nada, ¿no? Ya no sirven de nada ahí. Ese detalle, ¿no? Entonces, eso es porque los humanos estamos usando de manera equivocada, incorrecta esos antibióticos, ¿no? A ver, ¿qué andas por aquí? Profe, dice, leí por selección natural que las bacterias que sobreviven pasan su resistencia por conjugación a otro, ¿es cierto? Sí, ese es el problema. Como vamos a ver después, las bacterias pueden pasar sus genes a otra bacteria. Ese es el detalle. Pueden pasar a otra bacteria. La meticilina, bueno, y los antibióticos en general son en verdad toxinas que producen ciertos hongos y bacterias contra otras bacterias. Es una manera como ellas pueden atacar a otras, impedir que otras invadan su territorio. Es un tipo de defensa química que utilizan ciertos tipos de microorganismos. El humano lo que ha hecho es aislar estos componentes y utilizar el que no le produzca daño al humano. Porque antibióticos que se venden en los mercados, digo, a nivel público, no pasarán por de 200, y esto es, ¿no? Pero ¿cuántos antibióticos en la naturaleza? Hay por decenas de miles, en verdad. Hay decenas de miles. ¿Y por qué no se usan todos? Muy fácil, porque la gran mayoría son hepatotóxicos. Producen daño renal también. Solo se usan los que al humano le producen un daño mínimo. Y a su vez que la bacteria les produzca un daño máximo. Esos son los que se usan. Y para saber eso, pues, se hacen experimentos, pues, ¿no? Para demostrar su aplicación. Es como tú has visto este del coronavirus y todo el lío que ha habido, ¿no? Han tenido que hacer ensayos clínicos para ver que la vacuna funciona o no, ¿no? Esa es la historia. Hasta ahora estamos en ese proceso también, ¿no? Que la vacuna sea eficiente o no. Ha pasado por pruebas de todo tipo, ¿no? Pruebas de laboratorio, pruebas in vitro, pruebas en ratas, en monos, en grupos pequeños de humanos, en grupos medianos de humanos y ahora finalmente en grupos grandes de humanos. Estamos en ese punto ya. Entonces, si pasa ese tipo de ensayo, ¿no? Y se observa que hay un beneficio, entonces ya, pues eso pasará a la venta. Si se demuestra que no ocurre eso, entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que simplemente se descarta y tiene que buscarse otro tipo de vacuna que otro país haya hecho, ¿no? Por eso es que la vacuna que está ahorita en proceso, no de los chinos, los ingleses, los norteamericanos, etcétera. Entonces todavía estamos en eso.
Bueno, felizmente estás viendo tú cómo la ciencia funciona, ¿no? Eso es también importante, ¿no? No es que yo te cuente, no, estás viendo cómo la ciencia funciona de esa manera. No es que un científico loco con su bata mezcle tubos y ya está, pues salió la fórmula mágica. No es así. Requiere mucha inversión, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo también. Entonces, recién ahí aparecerá esta vacuna, pues, y al final, pues, este virus ya pasará a la historia, ¿no? Felizmente es un virus ARN también. Los virus ARN solamente vienen y van. No se quedan. Los virus ADN tienen, porque los virus ADN sí se insertan en tu genoma. Esa es una dificultad, pero los virus ARN no. Ujú. Claro, que pasa que los medicamentos, todo tipo de tratamiento no se hace para el 100% de las personas. No. Lo que hacen los antibióticos y más medicamentos, y algunos también, es por estadística hacerle bien, si es la palabra, al 96% de la población. Entonces, por estadística se sabe eso. Ahora un 4% del cual no le ha ganado o le haga daño. Es esperable eso. Porque no existe un medicamento, un tratamiento que sea para 100% de personas. Por eso siempre todo medicamento viene, ¿no? Si observa efectos adversos, llama a su médico para que, bueno, le dé otro tratamiento. Eso es esperable. Ujú. ¿Qué me ves por ahí, Naomi? Profesor, ¿en qué sentido el hombre ha usado más los antibióticos? ¿Las bacterias no eran resistentes a antibióticos por la presencia del plásmido? No, la idea no va por ahí. Las bacterias mutan. Las bacterias mutan. ¿Ya? Todo el tiempo para mutando. Estas mutaciones pueden darle resistencia a los antibióticos. La mutación puede estar en el plásmido también. Ese detalle. Entonces, a la par que los hongos y otro tipo de microorganismos producen estos antibióticos contra las bacterias, ellas también se defienden por mutaciones. Ese detalle. Hay una especie de lucha entre ellos. Ahora, la cuestión es que el humano está usando esto de manera incorrecta. ¿En qué sentido? Si tú tomas el antibiótico a una dosis menor, tú le das chance, le das oportunidad que las bacterias muten. Si mutan esas bacterias o alguna mutación, podría ocurrir que dé resistencia. Ese detalle. Entonces, la idea es matarlas a todas antes de que muten. No darle oportunidad que muten y que algún cambio que aparezca les haga resistentes. Ese es el punto. Muy bien, a ver, ¿qué me pregunta por aquí, Cristel? Profesor, ¿el virus ARN puede mutar a virus ADN como la hepatitis? No, el hepatitis no muta. El virus hepatitis lo que hace es utilizar una enzima para formar ADN a partir de ARN. Es muy diferente. No, todos los virus no hacen esto. Solamente el virus del VIH, el hepatitis B y uno más que poner, no me acuerdo, son los que pueden hacer ese tipo de cambio. Lo demás no. Sarampión, rinovirus, influenza, que son ARN, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Eso es una excepción, ¿no? Muy, 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 un evento muy, muy particular. Bien, listo. Veo que sabe muchos, me parece muy bien. Ya los voy tasando ahí, ¿no? ¿Cómo va respondiendo? Bueno, vamos a empezar aquí por esta parte, por las bacterias, ¿ya? Y esta bacteria es muy, muy conocida. Esta es la bacteria Mycobacterium tuberculosis que produce tuberculosis. La tuberculosis, por si acaso, no solo afecta a los pulmones, ¿no? La vacuna BCG que te ponen en el hombro, casi al nacer, ¿no? La vacuna de Camegueran, se llama así los descubridores de esa vacuna, es una vacuna que lo que va a hacer es prevenir que esta bacteria avance más allá de los pulmones. O sea, el virus, la bacteria tuberculosis, por si acaso, no solamente afecta a los pulmones, afecta a cualquier parte del cuerpo, huesos, intestino, testículos, sistema nervioso, etcétera, ¿no? Lo que hace la vacuna es restringir a la bacteria a los pulmones y nada más. No puede diseminarse ya. Una persona que no sea vacunada, si se enferma con tuberculosis, la bacteria puede pasar a la sangre e ir a otro lugar. Ese detalle, ¿no? Ayer justamente apareció un caso, ¿no? Yo vi un caso muy, muy así, muy kafkiano, la palabra que voy a utilizar, de un joven que murió pues por tuberculosis cerebral, ¿no?
O sea, la bacteria puede avanzar hasta el cerebro inclusive. Pero ¿por qué es kafkiano, tú me dirás? Porque este chico que venía de la selva, me parece, no tenía DNI. Entonces, al no tener DNI, no podían atenderlo en un hospital público, no podían atenderlo, ¿no? Entonces estaban pidiendo que se tramite un DNI para que pueda, pues, tratarse, ¿no? Pero justamente con la pandemia, pues sacar DNI es bien complicado, ¿no? Entonces su hermana, pues, salió que estaba, ¿no? Buscándoselas, ¿no? Para poder tramitar el DNI, pues, ¿no? Y justo sacó el DNI, pero justo cuando lo saca, y el chico se había muerto. Pues es kafkiano eso, ¿no? O sea, el chico estaba esperando, ¿no? Hasta sacar el DNI, pero justo cuando lo saca ya se murió. Son cosas trágicas que ocurren aquí, pues, lamentablemente. También la legislación tiene que cambiar ahí, ¿no? Tiene que prever que en algunas personas no tienen DNI, pues, ¿no? Entonces de repente pueden usar, no sé, pues a partir de nacimiento como un tipo de garantía, ¿no? Para poder tratarse. Pero en fin, ¿no? Así son las leyes, lamentablemente, ¿no? Son muy rígidas y a veces, pues, no se puede hacer nada. Es como decir, ¿no? Te atropella un carro si no tienes DNI, te dejan ahí, pues no puedes entrar. No puedes entrar. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Una función de las bacterias es la siguiente, es la de aportar el nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno gaseoso atmosférico no se puede aprovechar directamente. Tú sabes que en la atmósfera hay un 78% de nitrógeno, ¿no? Pero no se puede usar, o sea, no tienes enzimas que lo puedan tomar del ambiente, no se puede. Tampoco las plantas pueden hacer eso. Son las bacterias que pueden fijar ese nitrógeno. O sea, hay bacterias, mira aquí la flecha, que toman el N2, ¿no? Y lo fijan en las raíces de estas plantas. Por ejemplo, el Rhizobium. Mira, es un caso. Otro tipo de bacterias, ¿qué cosa va a hacer? Va a convertir el N2 en amonio. Esa es la amonificación. Hay bacterias que van a convertir el N2 en amonio. Ya, listo. Otras bacterias que van a hacer, van a convertir ese amonio en nitrito, ¿no? Y otras van a convertir el nitrito en nitrato. Estas son las nitrificantes. Ahora bien, el nitrato, como N2 menos, NO3 menos, perdón, va a ser asimilado por las plantas. Entonces, las plantas pueden absorber por sus raíces ese nitrato y van a usarlo para producir proteína vegetal. Luego el conejo va a comerse la planta, la va a ingerir, y con esa proteína vegetal formará él también proteína animal. Listo. Y luego, cuando el conejo y la planta mueran o liberen desechos, hay bacterias que convierten todo eso en que otra vuelta en amonio. Y hay hongos, ¿no? También lo convierten todo eso en amonio. Entonces, aparentemente se quedaría a nivel del suelo, ¿no? El nitrógeno. Pero el nivel de nitrógeno siempre se mantiene constante. Quiere decir entonces que hay algo que hace que retorne nuevamente el nitrógeno al aire. Claro que sí. Hay otras bacterias que son las llamadas bacterias desnitrificantes, que convierten el nitrato otra vuelta en N2 y retornan nuevamente al aire. Entonces, esta es la pregunta de ¿qué pasaría si no hubiese estas bacterias? Vamos a hacer aquí un experimento mental. Las barremos del mundo, ¿ya? No hay, ¿eh? Las desaparecemos a todas. Listo. ¿Qué pasaría en ese caso? Que no haya. ¿Mm? Podríamos producir ADN, producir ARN, producir proteínas de ninguna manera. Porque para producir ADN, ARN y proteínas requerimos nitrógeno. ¿Que se obtiene de dónde? De las plantas. Pero las plantas no tienen nitrato para poder utilizar, entonces todo se va al tacho. Así de sencillo. Estas bacterias que están en el suelo y que nadie ve son aquellas que nos aportan la capacidad de vivir también. Son importantes estas bacterias, ¿ya? Son las que pueden hacer que ese nitrógeno que está en el aire, que tú no puedes usar para nada directamente, ellas lo fijan, las plantas lo absorben, tú comes esto y con eso puedes producir tus proteínas y tu ADN. ¿Ves? Esta vez. Las bacterias son importantes por eso también.
Entonces, las bacterias tienen la función principal de ser descomponedoras, ¿no? Es su función principal. No es la de producir enfermedades, eso es lo de menos, en verdad. Que las bacterias se enfermen, algunas pocas nada más se enferman. La gran mayoría solamente se dedica a descomponer, ¿ya? Muy bien. A ver. Otras aplicaciones de las bacterias sería la industrial. Tienes aquí, ¿qué es esto? Es un yogur, ¿no? Yo no como ese yogur, yo tomo Lai o Gloria, en fin, ¿no? Aquí dan lac, ¿no? Yo no sé, por mi casa no venden lac, así que ahí dan lac, no sé, la ¿verdad? Entonces, si ampliamos esto, vamos a encontrar aquí que hay unas bacterias, ¿no? Unas bacterias. Estas bacterias que también parecen chisitos son las bacterias lácticas. Claro, ven en Vivana, ¿no? Yo me imaginaba ya. Vivana no es por mi casa, así que son las llamadas Streptococcus thermophilus, ¿no? Un tipo de bacterias. Lactobacillus lactis también hay por ahí. Entonces, estas en general reciben el nombre común, sencillamente, de que de bacterias, aquí estoy apuntando algo, mira, bacterias ácido lácticas, ¿ya? Bacterias ácido lácticas. Listo. Llamadas también de manera comercial, ¿no? Cultivos lácticos, ¿no? Entonces, cuando tú ves una botella de yogur, tú dices, pero ¿dónde están las bacterias? Pues no veo que las hayan utilizado. Si están ahí, pues cuando das la vuelta al envase, ahí dice, ¿no? Composición, leche, frutas, bla, 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 y también te sale ahí, ¿no? Cultivos lácticos. Son bacterias que se emplean para hacer yogur. También he visto en la calle, o sea, también he visto por mi casa, a personas que venden también ese tipo de cultivo láctico, ¿no? Una especie de cosa de masa cremosa que se puede utilizar también para hacer yogur en casa, ¿no? Compras un frasco grande, llamado yogurtero, se llama eso, ¿no? Yogurtero. Le colocas ahí leche, frutas, pones ahí esa masita de bacterias y lo cierras. Esperas una semana y ya está. Listo. Esas bacterias acidolácticas, ¿en qué pueden servirnos? Ya, bueno, si pasan a nivel digestivo, van a proteger nuestro intestino grueso contra infecciones. Es uno. También hay otro tipo de bacterias lácticas simbiontes, que viven en la mucosa vaginal, ¿ya? Hacen que ese tipo de ambiente sea ácido también. El ácido en la mucosa vaginal no es malo, protege de infecciones que pueden provenir de partículas fecales o de infecciones epidérmicas también. Claro, no son malas para nada, no son malas. Como te digo, hay dos tipos de bacterias lácticas, las ambientales que se emplean para hacer yogur y las simbiontes que no se emplean, ¿no? Sino que viven en la mucosa vaginal. Son distintos, por su caso. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la biotecnología y biominería también. Mira, tú bien sabes que la minería es una actividad, ¿no? Que, digamos, mantiene nuestra economía, ¿no? La actividad que más aporta en verdad es la minería. Aunque no da mucho trabajo porque digamos que las minas no hay tanta gente como en cualquier otra actividad, ¿no? Pero igual la gente que va a las minas pues le pagan bien, pues, ¿no? Le pagan bien. La cosa también es que la minería contamina mucho, eso sí de por sí, ¿no? De por sí. Entonces, estas empresas tienen una cantidad enorme pues, de desecho, ¿no? Llamado relave minero. Entonces, la cuestión es que estos relaves mineros son una especie de polvillo, ¿no? Que tienen ahí, que no saben cómo eliminarlo. Hay bacterias que pueden oxidar ese tipo de componentes, ¿no? El ion cuproso en cúprico, el ion ferroso en férrico, etcétera, y lo hacen soluble, ¿no? Algo soluble. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la bacteria Thiobacillus ferrooxidans, ¿no? La que oxida el hierro. Entonces, estas son bacterias que se emplean en un tipo de proceso llamado biolixiviación. ¿Mm? Biolixiviación, ¿no? Quiere decir solubilizar los desechos mineros. Ahí está. Esa es la cuestión. Entonces, ¿es algo que se emplea actualmente? Pues sí, ¿no? Pero solamente una parte del proceso, nada más, ¿no? Es una parte final del proceso en que se emplea ese tipo de bacterias. Biolixiviación. ¿Por qué? Porque hay normas que indican que toda empresa
debe minimizar el impacto en su entorno, de procurar que el daño ambiental sea mínimo. Entonces, hay muchas técnicas que se emplean para eso. Por ejemplo, toda fábrica grande, ¿no? Por ejemplo, de comidas, alimentos, debe también tener una planta que purifique el agua que está eliminando, ¿no? Que le reduzca la contaminación. O sea, toda la cantidad de agua que desecha, ¿no? Por los procesos que emplea, tiene que reducir la cantidad de bacterias y de contaminantes. Bien. ¿Qué preguntas hay, Job? Ya. Sí, en teoría lo que tú me dices es cierto. Pero ¿quién va a hacer eso? Pues, ¿no? Pero en teoría se podría hacer. Sí, pero eso, pues, sí, como te digo, ¿no? Se toma una muestra de una chica, se cultiva la bacteria, se la coloca en leche con fruta, se podría hacer, ¿verdad? Pero comprar ese tipo de producto creo que no sé, la verdad. No sería muy comercial, ¿no? Por el origen de las bacterias. No. En fin. Bueno, entonces, esos son algunos tipos de aplicaciones, ¿no? De funciones, de importancia que tienen las bacterias en nuestro entorno. Y también no olvidarnos del más común, lo más conocido, la importancia médica. Importancia médica. Mira tú, más o menos, voy a dar una cifra así. Deben haber, pues supongo yo, unas 500 especies bacterianas que producen enfermedades. Voy a poner 1000 ya, para hacerlo así más extremo, 1000 ya, que haya 1000 tipos de bacterias que provocan enfermedades en los humanos, 1000 ya, listo. Ahora, ¿cuántas especies bacterianas hay en el mundo? ¿Mm? Hay cientos de miles de bacterias, de especies de bacterias. Entonces, 1000 en cientos de miles, pues no es nada. Es como decir, ¿no? No sé, pues, de 500 especies de bacterias, una solamente nos causa enfermedad. O sea, la gran mayoría no nos produce ningún problema. Unas pocas nada más son las que nos pueden causar daño. Tenemos ahí algunos tipos de problemas, como por ejemplo la Salmonella typhi, ¿no? Que produce la tifoidea. Ya esta de aquí produce la fiebre tifoidea. Una enfermedad que sí, rápidamente se manifiesta. Sobre todo la gente que come polladas, ¿no? Ese tipo de productos también puede infectarse, más que todo por la manipulación del alimento. Otro más también, está también la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli puede provocar enfermedades, pues sí, pero algunas especies nada más, no hay algunos tipos, perdón, mejor dicho ya, algunos tipos nada más. Escherichia coli, pero solamente algunas cepas. ¿No? ¿Qué cosa es cepa? Por ahí me puede preguntar. Es un tipo, ¿no? Un tipo de esa bacteria. No todas, ojo, ¿no? La gran mayoría de Escherichia coli vive en tu intestino grueso sin causarte daño. Algunos tipos nada más pueden ser peligrosos, algunos tipos nada más, ¿no? Por ejemplo, la enteromorrágica, la enteromolítica, qué sé yo, pero la gran mayoría no. Otro aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, esto es muy conocido, ¿no? Dificultad para orinar. Ya, esa es una veneria, al toque nomás, ¿no? Esa es la Neisseria gonorrea. ¿Qué produce la gonorrea, ¿no? Una enfermedad venérea transmitida ¿no? de forma sexual. Ahí está. Ujú. Ya está. Y también está Clostridium tetani, que produce el tétano. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Ya está. A ver, preguntillas por ahí. Que dice, profe, ¿en este caso afecta a personas que no cuentan con una defensa como Salmonella y Escherichia? No, es que ahí el problema más viene por la cantidad de bacterias que entran a tu cuerpo, ¿ya? Hay lo que se llama la carga bacteriana o carga viral. O sea, esa cantidad de microorganismos patógenos que entra, eso también determina que la enfermedad se produzca o no. Por decir, ¿no? Si entra una sola salmonela a tu cuerpo, pues no pasa nada. Una salmonela, ¿qué cosa va a hacer? Pero si entran, pues, ponte 1000,
¿Mm? Ahí sí, pues. O sea, una, pues, no es significativo. Debe ser una cantidad alta que inicie la infección, que inicie el problema. Ujú. Ahora, con las echeriquias no hay tanto lío porque la gran mayoría de ellas son comensales en nuestro cuerpo, ¿no? Viven comiendo heces, ¿no? Algunos tipos, como te digo, tienen esa capacidad de producir daño, ¿no? Son casos muy especiales. Ujú. A ver, me pregunta Giancarlo, ¿cómo se produce la gonorrea? Bueno, la gonorrea se adquiere sexualmente, por vía sexual, ¿no? Esa bacteria está en el fluido vaginal y también está en el semen. Ujú. A ver, tétanos, no, el tétanos sí, el tétanos el problema está que es una bacteria que está en el ambiente, sí, está en el ambiente, ¿ya? Entonces, eso que ves aquí como una bolita es la espora de la bacteria, el espora de la bacteria, ¿ya? Entonces, si uno no está vacunado, puede desplazarse al sistema nervioso y llegar al cerebro y producir pues, convulsiones al final. Ujú. A ver, más preguntitas. ¿El Helicobacter pylori es también patógeno? Sí, produce la gastritis. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Gonorrea, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, yo más conozco del varón, ¿no? Tiene el varón ardor, ¿no? En la uretra. Ardor en la uretra. Y cuando orina, pues duele bastante, ¿no? Y también le sale pus por el medio urinario. Ujú. También sale pus. Era muy común hace unos 50, no, 50 más años todavía, ¿no? Hace unos 60 años por ahí. Era más común entre los jóvenes de la época. Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque los jóvenes de la época antes pues iban a burdeles, pues no era lo común, ahora ya no mucho, ¿no? Bueno, ahora ya más con esta libertad sexual pues es entre las parejas, ¿no? En fin, ¿no? Pero antes no era así, pues, ¿no? Entonces, y tampoco había preservativos ahí a la mano, ¿no? Entonces, por eso había el contagio más. Ujú. A ver, profesor, dice, ¿en qué se diferencia la espora de la enospora? Fácil, la enospora se produce internamente. La enospora es una estructura interna, ¿ya? La espora, en cambio, que producen hongos y bacterias, perdón, hongos y plantas y algas, se libera. Es un componente externo. ¿Ya? Es muy diferente. La endospora es una espora que se produce a nivel interno. ¿Ya? La otra que me dices se llama exospora. O sea, las plantas, hongos, algas producen exosporas. O sea, se producen para afuera. A ver, que sé que me pregunta. Había un grupo de bacterias que hace una especie de simbiosis dentro de nuestro organismo, la microbiota. No, ahí la microbiota está compuesta por cientos de especies distintas. No se puede hacer una sola. Hay un montón de especies. Hay Proteus, Klebsiella, Morganella, Hafnia, Escherichia, Citrobacter, etcétera. Un montón hay. No, no es una sola, hay un montón ahí. No, el tétanos es endospora. O sea, la espora no se está liberando, la espora se produce por dentro. Cuando el ambiente se torna adverso, esa bacteria produce enospora y luego se destruye. Se produce enospora y luego se destruye, liberando recién ahí la espora. ¿Mm? No lo hace así, por ejemplo, un hongo, ¿no? El hongo produce esporas externas y se liberan al medio ambiente. Y la bacteria normal. Ujú. Bien. Entonces vamos a pasar a hablar de la estructura bacteriana. No, pero no te preocupes, yo estoy para responder ahí, ¿no? Solamente tengo que sacar cuentas de que no se me pase la hora. Está bien, listo. Vamos a pasar a la estructura bacteriana. A ver, a ver, a ver. Primero está el cromosoma único bacteriano, que es un ADN circular y desnudo. ¿Mm? ¿Por qué circular? Por eso siempre preguntar eso. Circular es porque es como un lazo, ¿no? Es como un lazo cerrado. ¿Por qué desnudo? Porque no tiene histonas que lo acompañen. Las histonas, como tú sabes, son proteínas que acompañan a ciertos ADNs. Aquí no hay nada de eso, pues, ¿no? Eso no existe aquí. Está el ADN solito en forma de un lazo, nada más. Bien, ¿qué más? También tenemos ahí a las fimbrias, esta especie de pelillos que tienen este tipo de bacteria que están hechas de pilina, la proteína pilina, y la función es adherirlo a una superficie. Ejemplo, las bacterias que se pegan al esmalte dental. Un ejemplo. Luego está el ribosoma también. El ribosoma es una estructura que tiene por función producir proteínas.
En este caso, el ribosoma es más pequeño, es de tipo 70S. Función traducción. ¿Qué traducción? Producción de proteínas. Luego, estos son gránulos de glucógeno, que es una reserva energética de las bacterias, ¿no? Guardan glucógeno como reserva. También tenemos aquí el flagelo simple, hecho de flagelina, otra proteína. Y función, desplazamiento. Eso también se puede llamar taxia. ¿Qué es una taxia? Es un estímulo en el cual este ser cambia de lugar, se desplaza. Ahora sí, ¿no? Ahí está el plásmido. ¿Qué es un plásmido? Por ahí me preguntaban. Un plásmido es un pequeño ADN circular extracromosómico. Puede haber más de un plásmido en una bacteria. Puede haber uno, puede tener varios. ¿Ya? Eso también puede ser variado. Luego, el componente interno, ¿no? Viscoso, fluido, ¿no? Coloidal, se llama citosol. Función, glucólisis, degradación de la glucosa y también la fermentación. Fermentación láctica, alcohólica ocurre también en el citosol. Y también tenemos ahí la membrana celular, esta parte que está de color amarillo, ¿no? No tiene esteroides. Esteroides tienen en los animales, también en las plantas y también en los hongos. Aquí no hay esteroides. Lo que hay aquí son opanoides, ¿ya? Que son otro tipo de molécula. Y llevan los complejos, ¿no? Los complejos que producen ATP, ¿no? Llevan la cadena respiratoria, ¿no? Los complejos que tiene la cresta mitocondrial, aquí también se encuentran aquí, ¿no? También hay aquí esos complejos. Función, producción de ATP por respiración. Otra capa que está más hacia afuera es la pared, ¿no? La pared en las bacterias presenta el péptido glucano o mureína, ¿no? Esa capa es muy resistente y evita que la bacteria pues se hinche y se reviente, ¿no? Entonces, cuando un organismo se muere de forma violenta, se le llama eso lisis. Eso es lo que evita la pared, ¿no? Evita que la célula se hinche y se reviente, evita la lisis, ¿no? Y mantiene la forma, ¿no? Formas redondeadas, alargadas, curvadas, etc. Bien, y la cápsula está hecha de polisacáridos. Más preciso, de dextranos. ¿Qué es un dextrano? Es una cadena larga formada por glucosas. Es un dextrano. O también llamado glucano, también se llama, ¿no? Glucano dextrano. Protección contra la fagocitosis. A ver, hay bacterias que son patógenas, que tienen una manera también muy astuta de disfrazarse, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos reconocen ciertos tipos de proteínas que hay en la bacteria, pero esta capa llamada cápsula tiene solamente azúcares. Entonces, por ahí pasa el glóbulo blanco, toca esta bacteria envuelta por azúcares y no sabe qué cosa es. No se da cuenta. Es un disfraz que tiene la bacteria que evita ser comido por los glóbulos blancos. Ujú. Muy bien, a ver, ¿qué preguntas se relacionan con esto? Por aquí está, allá. Pregunta de Ana. ¿Para qué sirven las esporas? Bueno, no es correcto decir para qué en ciencia, te voy a decir. En biología es como una herejía decir para, ¿no? Se dice la función, por si acaso. La función de las esporas es la de dar resistencia a factores externos. O sea, es una manera estratégica de sobrevivir cuando todo indica que la célula va a morir. Entonces, supongamos, ¿no? Hay una bacteria esporogénica, ¿no? Que la colocamos en agua caliente, ¿no? El agua caliente la va a matar, eso va a pasar. Entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria, mientras está el ambiente muy, muy adverso, genera la endospora. Genera la endospora, ¿no? La genera. El agua caliente termina por destruir la bacteria, pero la endospora queda allí. No va a ser destruida, queda allí, esperando que el ambiente se torne más favorable para poder germinar y producir un nuevo tipo de bacteria. Uh -huh. A ver. Fagocitosis, no, fagocitosis es cuando una célula ingiere algo, ingiere. Esa es fagocitosis. Lisis, en cambio, es cuando la célula se hincha y estalla. Es muy distinto. Uh -huh. A ver, me pregunta Cristel, ¿la cápsula bacteriana puede ser digerida? No. La cápsula justamente es una protección
contra la digestión. No se digiere. Uh-huh. Las esporas son como un escudo. Como un escudo no, es como si fuera una especie de semilla, algo por el estilo, como una semilla, ¿ya? Uh-huh. Lo producen cuando están a punto de morir, nada más. Uh-huh. Si no están por morir, pues no producen nada. Es por eso que no puede ser fagocitada, pues claro, ¿no? O sea, la cápsula impide pues que sea comida. Uh-huh. ¿Cómo lo mataría? Bueno, es muy fácil, ¿no? Vamos a tomar medicamentos antibióticos que desestabilicen la cápsula. Ese es el detalle. Ese es lo que vamos a hacer. Tomamos antibióticos que van a dañar la cápsula. Por ejemplo, uno muy conocido es el ciprofloxacino. Ese daña la cápsula. Entonces, si tiene la cápsula dañada, el glóbulo blanco lo detecta y lo ingiere. Ahí está, pues. Uh-huh. Ya los ribosomas. Los ribosomas son un tipo de organelas que van a producir proteínas. ¿Ya? Producen proteínas. Ese tipo de proceso se llama traducción. ¿Ya? ¿Cómo se produce, cómo ocurre eso en detalle? Entonces vamos a verlo después. Todavía no, eso viene todavía de aquí un mes más. ¿Ya? Pero es el adelanto, ¿no? El ribosoma es un organelo, una estructura que produce proteínas. ¿Ya? El 70S es la unidad de sedimentación. ¿Qué es 60S? Ya, por si ahí se me pregunta eso. Mira, tenemos aquí, suponte no sé si se puede ver esto, más chiquito. No, esta acá mejor, ¿ya? Mira aquí mi taza, ¿ya? Suponte que esta taza tiene un líquido y ahí colocamos ribosomas. Esa taza la medimos, mira, aquí arribita sería 0 y abajo sería 100. Entonces en medio pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. ¿Ya? Listo. Entonces yo coloco eso en una máquina que le va a dar vueltas. A esto le va a dar vueltas, 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 eso se llama centrífuga. Vueltas, vueltas, vueltas. De manera que lo más pesado va a tender a irse al fondo y lo más ligero va a tener que quedarse arriba. Entonces, lo que ocurre es que estos ribosomas 70S, ¿a dónde se van a quedar ahí suspendidos? En la rayita 70. Ya, por eso se llama 70S. Ese detalle. Si fuera 0S, que en arribita, no bajarían para nada. Si es 100S, sería al fondo. Es, digamos, la idea del S, ¿no? Unidad de sedimentación. Una pregunta aquí. A ver, ¿qué dicen? Como medida profiláctica, para evitar las caries dentales, no cepillemos los dientes por lo menos 3 veces al día. Sin embargo, debemos acudir a un odontólogo cada cierto tiempo para eliminar las placas bacterianas. ¿Qué estructura de las bacterias permite la permanencia de estos organismos a pesar del cepillado diario? Este es muy fácil, ¿no? Adhesión, adhesión, adhesión son las fimbrias. Listo. Uh-huh. Son las fimbrias. ¿Y cómo las sacamos de ahí? ¿Cómo se retienen estas bacterias que están ahí adheridas en la placa? ¿Con cepillo? ¿Con Listerine? No se puede hacer eso. ¿Ya? Tienes que ir a un odontólogo, te tiene que hacer la limpieza con el taladro de agua. Entonces, ya eso de ahí. Con eso te puede quitar esa placa. No queda de otra ahí, ¿no? Porque están pegadas ahí, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Porque la persona consume demasiado dulce. Las bacterias comen dulces, ¿no? Pero las bacterias, ¿qué hacen con el dulce? Lo convierten en gomas o en ácidos. La goma que producen a partir del dulce lo emplean en la lesión. Produce una goma que rodea al esmalte, con sus fibras se pegan a esa goma todavía, y el ácido que también producen a partir del azúcar debilita el esmalte dental y comienza a picarse. Entonces, por eso, ¿no? Se ha visto la relación. Países que son muy dulceros, con la aparición de caries, está muy relacionado. O sea, una persona que come mucho dulce es propensa a generar caries. Se ha visto así. Bien. Entonces, sigamos con esto. A ver. Ya. Vamos a hablar un poquito de la pared. La pared bacteriana.
Está formada por cadenas largas de azúcares y cadenas cortas de aminoácidos. ¿Mm? Cadena larga de azúcar y cadena corta de aminoácidos. Pregunto aquí, ¿qué nombre recibe una cadena larga de azúcares? ¿Mm? ¿Qué nombre le damos a una cadena larga de azúcares? ¿Polisacáridos? Sí, 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 pero otra palabra también que se puede utilizar. ¿Sabes cuál es? Es la palabra glucano. Glucano es una cadena larga de azúcares, ¿ya? Ya está. A ver, ¿y cómo puedo llamar a una cadena corta de aminoácidos? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Péptido, muy bien, ahí está. Por eso viene el nombre, pues. Péptido, cadena corta de aminoácidos, glucano, cadena larga de glúcidos, de azúcares. Ahí está el nombre, pues. Tiene un porqué el nombre. Bien. De lo que tú ves aquí es cómo están formados estos azúcares y aminoácidos, ¿no? De los azúcares son dos, el NAM y el NAC, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir NAM? Quiere decir ácido N-acetilmurámico. ¿Y qué quiere decir NAC? Es N-acetilglucosamina. ¿Qué son estos? Son glucosas modificadas, ¿no? Sería la definición, ¿no? Son glucosas modificadas, ¿ya? Tienen nitrógeno por aquí, si te das cuenta, ¿no? Tienen también grupos COO y qué sé yo, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿cómo se unen estos azúcares? También debes saber eso, se unen por enlaces glucosídicos, ¿no? También debes saber eso. El enlace glucosídico de aquí, mi es enlace tipo beta 1,4. Beta 1,4, ¿ya? Aquí lo importante es que es beta. Aquí también algo que debes saber, no sé si alguien se acuerda de esto, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces podemos romper en los azúcares? ¿El alfa o el beta? ¿Mm? Es el alfa, ¿verdad? Ya, muy bien. Sin embargo, aquí hay un tipo de enzima antibacteriana nada más, no digestiva, es antibacteriana, que puede romper este enlace, debilitando la pared de las bacterias. ¿Mm? ¿Qué tipo de enzima actúa en ese nivel? Si alguien sabe. Que está en la saliva, que está en el ojo también, ¿no? En las lágrimas. ¿Qué tipo de enzima rompe ese enlace? La milasa, no, la milasa no es. Nada que ver, no, no. Ese enlace es atacado por una enzima. ¿Cuál es? ¿Mm? Lisosima, muy bien. Ajá, esa es la palabra. La enzima que ataca ese enlace es la lisosima. Uh-huh. ¿Dónde está esto? Lisosima. Entonces, eso está en tu saliva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a contener la cantidad de bacterias que hay ahí. En la boca hay una cantidad de bacterias, pero sí, imagínate, ¿no? Entonces, lo que hace la enzima es que las bacterias que estén en tu boca no se multipliquen mucho, ¿no? Que estén en una cantidad, digamos, aceptable para nuestro organismo. Ya. Listo, pero igual, ¿no? Entonces, estas bacterias tienen como conector de los azúcares en el enlace beta 1,4. Ya, listo. Ahora, en cuanto a lo que es la cadena de aminoácidos, el péptido, ahí está, ¿no? Formada por L-alanina de ácido glutámico, de alanina, y un aminoácido que tercero que puede ser lisina o puede ser el ácido mesodiamino pimélico, también puede ser, ¿no? Aminoácidos que forman la cadena. Esta cadena de aminoácidos se va a llamar tetrapéptido. Entonces, ahí tenemos enlaces cruzados, ¿no? Y está esto llamado el péptido glucano. Entonces, tienes al monómero. El monómero de esta estructura es, déjame separar esto, es la unión de el NAM y el NAG, ¿no? La unión del NAM y el NAG forman a la unidad o monómero. Ahora bien, esta estructura puede destruirse o no. Sí, ya. Una cosa es lisosima, ya. Muy bien.
Otra manera, ¿hay de destruir la pared o no? De otra manera se puede destruir la pared, aparte de usar isocima. ¿Mm? Hay un antibiótico muy conocido, que es el primero que es usado, que va a impedir que la bacteria reconstruya su pared. Formen una pared. Claro, muy bien. La penicilina lo que va a hacer es que la bacteria no pueda reconstruir su pared. La pared se va dañando, no tiene que reponerla. Al final se destruye totalmente y la célula se lisis y chau. ¿Mm? De la penicilina tiene como punto de ataque la pared. Entonces, ¿qué hace la penicilina? Impide que la bacteria pueda reconstruir, renovar su pared. ¿No? Entonces, ahí el truco es el siguiente, ¿no? Todo medicamento que se emplea debe de atacar algo que tiene la bacteria, que tiene el virus, que tiene el hongo, que tú no tengas. O sea, el humano tiene NAM y NAG en pared, ni siquiera tiene pared, el humano no tiene ni pared. Tiene NAM y NAG en la parte de fuera de su célula, menos todavía. Entonces, lo que se trata de hacer es aplicar medicamentos a estructuras que tenga el patógeno, pero que no tengas tú. Esa es la idea, pues, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Qué pasa si inventamos un antibiótico o producimos un antibiótico que, por decir, destruya fosfolípidos? Hasta a ti te va a matar, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque todos tenemos fosfolípidos ahí, ¿no? O que bloquee la glucólisis, también te va a matar. Te tiene que atacar algo propio del invasor y que no sea propio de ti. Esa es la estrategia, ¿no? Hablando de esas cosas, ¿no? Tú debes saber también, hablando de medicamentos, que ya está verificado que ni la estromicina, ni la oxicloroquina, ni la desometasona, ninguno de esos de ahí sirve contra el COVID-19. Ninguno. Ninguno. O sea, para la etapa inicial, no. La dexametasona, lo mucho puede servir pues para aminorar la inflamación, ¿no? En personas que están ya en UCI, pero el resto no. O sea, esa gente que ha comprado ivermectina y demás, por las puras. Hay, no sé, pues para los gusanos será, depende, ¿no? Pero no hay un medicamento que prevenga o que trate la enfermedad en su etapa inicial. No existe ninguno. Así de sencillo, no existe ninguno. Todo lo que se ha hecho son tanteos, en verdad, ¿no? A ver si este medicamento se puede utilizar, ya pues, ¿no? Se ha hecho ensayos in vitro con células aisladas y se ha visto que en algunos casos sí cumplían, ¿no? Pero una cosa son células aisladas, otra cosa es en un ser humano, ¿no? A veces no se cumple la regla. Porque en el ser humano hay muchas más interacciones. Peor aún, pues, el dióxido de cloro, ¿no? Que está en medio mundo ahí publicitándolo hace un mes, ¿no? Felizmente pasa esa moda también. No, eso es increíble también, ¿no? Increíble eso. No hablo de matarlo, hablo de inactivarlo. No he hecho matarlo. He hecho inactivar al virus. Destruirlo en todo caso también, ¿no? No he hecho matarlo. Bueno, entonces ahí tienes tú cómo es la estructura de la pared. ¿Ya? Listo. Claro, ¿cómo matar algo que no está vivo, no? Tienes razón. ¿Cómo terminar algo que nunca ha empezado? También. Ahora vamos a ver un poquito de los tipos de bacterias que hay en cuanto a su pared, ¿no? Las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Ya, esto de aquí el gram no es porque gram es una sigla, no. Gram es el apellido de una persona, de Hans Christian Gram. Entonces vemos aquí la diferencia, ¿no? Mira, las gram positivas tienen una membrana de fosfolípidos, una bicapa, ahí está, y también una pared gruesa, formada por peptidoglucano y ácidos teicoicos, que hacen que la pared sea más estable, ¿no? Pero ya, ¿dónde está el ácido? Tú me dirás, ¿no? El ácido está por aquí, mira. Son un tipo de lípidos que están traspasando la pared, ¿no? Estos son los ácidos teicoicos. Hacen que la pared sea más estable. Ahí está. En cambio, las negativas tienen dos membranas, ¿no? Externa e interna.
y su pared es más angosta. Es más angosta. Ambas tienen membrana celular, eso es común. También tienen pared celular, solamente que una es más ancha que la otra. Y cuando se colorea esto, las positivas adquieren un tono morado o violeta. Las negativas adquieren un tono fucsia, ¿no? Entonces, positivas, morado, y negativas, color fucsia, por el colorante que tienen, ¿no? En el caso de las positivas, van a retener el colorante cristal violeta. En el caso de las negativas, que retiene el colorante fucsina básica. De los dos, el que tú puedes más o menos saber es el cristal violeta, que se emplea en los perros carachosos. Es la verdad, ¿no? El perro sarnoso. También cuando esterilizan a una gatita, de repente, a una perrita, le pone pues el cristal violeta en su cuerpo, ¿no? Que está atasquilado, porque justamente evita que las bacterias puedan multiplicarse. Es tóxico para las bacterias ese tipo de componente. Entonces, se emplea también para ese fin de tipo veterinario, ¿no? No te explicar tú, ¿no? No, eso es solamente para fin veterinario. Bueno, ahora, las bacterias, ¿cómo son según su forma? Pueden ser redondeadas, pueden ser en parejas, en cadenas, en cuartetas, en octetas o en racimos. Los bacilos, que son los alargados, solitarios, en parejas o en cadenas, o también redondeados. Espirilos son los que tienen forma curvada, ¿no? Como si fueran un resorte o como si fueran comas. Entonces, la forma redondeada se va a llamar coco, ¿no? Las parejas se llaman diplococos. Las cadenas se llaman estreptococos. Las cuartetas se llaman tétradas. Los octetos se llaman sarcinas. Y los grumos, perdón, los racimos se llaman estafilococos. En cuanto a los bacilos solitarios, en parejas son diplobacilos, en cadenas son estreptobacilos, y bacilos redondeados serían los cocobacilos, ¿no? Son bacilos largos, pero con bordes redondos. Luego están aquí los espirilos y también los vibrios, como el vibrio cólera, que tienen formado una coma. A ver, ¿qué me pregunta yo si por ahí? Profesor, ¿la penicilina hacía efecto en las gram negativas también en la misma intensidad que las gram positivas? A ver, no, ahí viene el detalle, pues, ¿no? Claro, tú tienes toda la razón. La penicilina es más eficiente, si es la palabra, en las gram positivas. ¿Por qué? Porque daña la pared. En las negativas, si te das cuenta, hay una barrera. La barrera es la membrana externa, ¿no? En las negativas hay algo adicional por ahí, ¿no? Que es la membrana externa, que no tiene las positivas. Eso de ahí no está en las positivas, a empezar. Aparte de eso también, hay un tipo de componentes que están, ¿no? Como antenitas por la parte externa de las negativas. ¿Cómo se llama eso? Si alguien sabe. Esto que está aquí como cadenillas chiquitas. ¿Glucocalis? No, glucocalis no hay en bacterias. Fosfolípidos, no, fosfolípidos está aquí de color turquesa. No, tampoco. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Que me parece medio rosadito o crema. ¿Oligosacárido? No, tampoco. Eso de ahí se llama LPS. ¿Qué es LPS? Ya te voy a explicar. LPS son lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos. Es algo que tiene la bacteria gram negativa, pero que tú no tienes. Entonces, estos LPS son los que detecta un glóbulo blanco como extraño. No tienes tú. Entonces, eso detecta el glóbulo blanco y dice, ah, ya, esta es una bacteria. Entonces la destruye. Bien, ¿qué más hay por ahí? Otra pregunta que por ahí me han puesto. Déjame por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ah, ya, está bien. Buena pregunta de Eduardo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un espirilo
Una espiroqueta, claro. Entonces, una espiroqueta es una bacteria que tiene una forma de un resorte muy, muy, muy largo, ¿ya? Muy largo. Entonces, eso es una espiroqueta. Espiroqueta. Es muy largo. Ahora, la diferencia está en su movimiento, ¿ya? Te explico. El espirilo, cuando se mueve, ponle que ese espirilo es mi mano, se mueve así, nada más. Se mueve de este plan. Es como una culebrita que se mueve de esta manera. En cambio, la espiroqueta cuando se mueve, hace esto. Gira como si fuera un tornillo. Es la diferencia, no es un movimiento. El espirilo se mueve así, ¿no? De esta manera, y el espiroqueta se mueve girando. Claro. A ver, ¿qué más te pregunté por ahí? Profesor, dice, ¿la penicilina haría un efecto en la negativa o ninguno? Podría hacerlo, pero combinado con otro antibiótico. O sea, a veces se toman dos a la vez. O sea, habría que tomar, por ejemplo, vancomicina para destruirle la membrana externa, para hacerle un hueco a la membrana externa, y penicilina para que no produzca más pared. También puedes hacer. Depende de la bacteria, ¿no? O sea, eso también hay que jugar con las variables, por si acaso. Ujú. Pero una gran negativa, más la convendría tomar antibióticos que le dañan la membrana externa. Más convendría eso. Ujú. Por eso es importante saber qué tipo de bacterias se está atacando, pues. O sea, ¿de qué te valdría, por ejemplo, tomar un antibiótico que dañe la membrana para una bacteria gram positiva? ¿Mm? ¿Te das cuenta de la idea, no? No tiene sentido, ¿verdad? Tomar, por ejemplo, vancomicina para un Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Pero eso para qué? Pues, ¿no? No tiene sentido. Entonces, por eso te digo, ¿no? Esto de los medicamentos no es un juego. El médico es el encargado de recetar. Ah, también tienes que darte cuenta de una cosa, ¿no? Solo hay dos profesionales que pueden recetar, nada más dos. Uno es el médico, ¿no? Para la mayoría de casos, y el segundo va a ser el odontólogo. Una vez que estés en tratamiento, ¿no? Para evitar que se infecte, también puede recetar. Después nadie más. Ni el laboratorista, ni el biólogo, ni el farmacéutico pueden recetar. Ni el enfermero tampoco, ni el enfermero, menos. Solo pueden recetar los odontólogos y los médicos. Nadie más. Esas son las leyes. Tal cual. Ujú. Y con previo examen, pues no solamente, ya tómate ese, pues no, tienen que examinarte pues primero, tienen que hacer chequeos primero, ¿sí o no? Ya te das cuenta, ¿no? O sea, hay que solamente el médico y el odontólogo, y además, odontólogo y médico, punto. Bueno, vamos a hablar ahora de los mesosomas. ¿Qué es un mesosoma? Es un plegamiento que tiene la membrana bacteriana, un plegamiento. Esos plegamientos pueden ser pequeños o pueden ser más grandes, ¿no? Los pequeños que están a ese lado son los mesosomas laterales, ¿no? Y los que son más profundos, ¿no? Que se adhieren o se pegan al ADN, son los mesosomas de Tabik. Entonces, un mesosoma es un repliegue membranoso, ¿no? Que contiene enzimas involucradas en la producción de ATP durante la formación oxidativa. A ver, te explico. Uh, Todo ser vivo produce ATP de dos maneras, ¿no? Uno es por enzimas y otro es mediante oxidación de ciertas moléculas. Entonces, en ese caso, hay ahí en la membrana una serie de moléculas que producen ATP oxidando moléculas como el NADH2 y el FATH2. Ya ese tipo de proceso es fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces, ahí se produce ATP. Entonces sería lo análogo a las mitocondrias. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? ¿Esto de aquí cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién sabe? A ver, este es bien conocido. ¿Qué es esto de aquí? ¿ATPasa? No, membrana bacteriana, ATP,
ADP más P, y se forma ATP. El nombre más adecuado es la ATP sintasa. Ahí está, ¿no? ATP sintasa, la estructura que está arriba. Solamente la cabecita de esto, ¿no? Pero, también, todo el complejo que ves ahí tiene un nombre bien especial. Todo el complejo se va a llamar partícula F, ¿ya? Todo el complejo se va a llamar partícula F. ¿Sabes que F lo usan para todo hoy en día, no? Por decir, ¿no? Cuando escriben en el Facebook, en el chat, ¿no? Hoy, me he sacado 9, no me saqué, no, más extremo todavía, ¿no? Me he sacado 6 en mi examen, ¿no? Aprobaré mi curso, todo el mundo le pone F, pues, ¿no? O sea, ya, chau, así de sencillo, ¿no? ¿No? En fin, ¿no? Ella me dijo ¿cómo dice? Ella me dijo para darnos un tiempo. ¿Le hago caso o no? Otro F por ahí, ¿no? Super F, ¿no? En fin. Bueno, esta partícula F es la partícula que va a producir ATP. Esa partícula es muy abundante en este plegamiento llamado mesosoma. Hay un montón de Fs por ahí, ¿no? Lleno de Fs. Otro es el mesosoma de tabique, que es un plegamiento que fija el ADN. El primer membranoso que contiene las enzimas necesarias para la síntesis de ADN durante el proceso de división celular. Forman el tabique en la división celular y la formación de la preespora. Ya. Cuando las células se dividen, el ADN también tiene que replicarse. Pero el ADN replicado está sujeto a este mesosoma. Está sujeto. Y vamos a ver eso en una posterior diapositiva, ¿no? El ADN duplicado está sujeto a este mesosoma. De lo que ves aquí, ¿no? Mira. ¿Cómo se duplica el ADN? Bueno, el ADN circular se va abriendo, y al abrirse, va a formar cada cadena una nueva. Cada cadena que se está abriendo forma una nueva, ¿no? Entonces se va abriendo esto en la llamada burbuja de replicación, y al abrirse, cada cadena que se ha abierto forma una nueva, ¿no? Una nueva de color turquesa. Esas cadenas nuevas finalmente se unen y forman un nuevo ADN. Está el molde, que está de color aquí gris, la burbuja crece y se obtiene un nuevo ADN de azul, ¿no? O turquesa, ¿no? Entonces, ese proceso no ocurre al azar, ¿no? Todo lo que tú ves aquí está fijado, sujeto al mesosoma de tabique. Ahí está. Entonces, ahí tengo otra pregunta adicional. ¿Qué pasaría si aplico a una bacteria fosfolipasas? ¿Ya? Fosfolipasas son enzimas que degradan fosfolípidos. ¿Qué le pasaría a la bacteria si le agrego fosfolipasas? ¿Se muere o no se muere? ¿O no pasa nada? Si yo le agrego enzimas que degradan los fosfolípidos en membrana, también los mesosomas se van a destruir. Y ya no puede respirar tampoco, pues se muere. Ay, mira, profesor, ¿por qué no aplicamos eso para nuestras bacterias? Fácil, pues, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque también nuestra membrana está hecha de fosfolípidos. No. O sea, podrían dañar a la bacteria, pero también te podrían dañar a ti. No se puede. La idea, que repito, ¿cuál es? ¿No? Es aplicar estrategias que ataquen lo propio de la bacteria que tú no tienes. ¿Ya? Otro sería atacar el F, ¿no? Pero también tenemos F, porque claro, tenemos F en nuestras mitocondrias. O sea, dañar el F como que no es muy buena idea tampoco, porque F también tenemos todos, ¿no? Tú también tienes F, así que no. Esa es la idea, pues, ¿no? Buscar algo propio de la bacteria. Cápsula, fimbrias, flagelos. Ya esas cosas que son distintas se puede utilizar como blancos de ataque. Pero lo común no se puede, pues. Es muy peligroso. Bien. Y vamos a pasar ahora a hablar de la replicación, ¿no? Reproducción en sí, ¿no? Reproducción es la palabra más correcta, ¿no? Reproducción sería generación de un nuevo ser, ¿no? Replicación es la formación de una nueva molécula, que es muy distinto.
¿no? Una pregunta aquí respecto a eso, ¿no? ¿Los virus se replican o se reproducen? Los virus se replican, ¿verdad? Porque los virus son complejos moleculares, no son seres vivos. Los seres nos reproducimos, las moléculas se replican. El ADN se replica, el ARN se replica, el virus también se replica. Una bacteria no, una bacteria se reproduce, un humano se reproduce, un gato se reproduce, ¿no? Pero un complejo molecular no, siempre se replica. Bueno, en la reproducción bacteriana no hay gametos, es asexual. Su forma de división es la fisión binaria, ¿no? Se da de forma directa, es decir, no hay ahí pasos intermedios, ¿no? No hay mitosis tampoco, ¿no? Peor aún, no hay mitosis porque para empezar no hay cromosomas empaquetados, nada de eso, ¿no? Es veloz, ¿no? En el Escherichia coli se multiplica cada 20 minutos en condiciones adecuadas. Pues. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre allí? Mira, primero, la célula se va a hacer más larga. El ADN se va a duplicar. Y también, si se da cuenta, los mesosomas también se duplican, ¿no? Sujetan ambos ADN que se han formado. Luego, la célula bacteriana separa el citoplasma y se forma aquí una especie de tabique central que divide a la célula en dos. Ahí está, ¿no? Te tengo una pregunta aquí. Las células que se han obtenido aquí, las hijas, ¿son idénticas a la progenitora o no? ¿Mm? Sí, son lo mismo, ¿verdad? No hay diferencia ahí. ¿Qué me dirá, profesor? ¿Esto genera variabilidad o no? ¿Esto genera variabilidad o no? No, ¿verdad? Entonces te la pregunta ahí. ¿Cómo es que estas bacterias adquieren variabilidad? Una manera es por transferencia de genes, y esa es una manera. Pero ¿cuál es la otra? También mencioné cuál es la otra, ¿no? La otra es por mutación. Exactamente, ¿no? Como se multiplican tan rápido, el ADN tú bien sabes que el ADN se equivoca en replicarse, es algo natural, ¿no? Entonces, ese ADN replicado que se equivoca también puede provocar mutaciones. Entonces, como son tanta cantidad de bacterias que hay, por ahí hay mutaciones más probables, ¿no? Entonces, basta que una mute y esa mutación le dé ventaja para que se imponga sobre el resto. Ese detalle, ¿no? Ya, pero como te digo, ¿no? Esas mutaciones aparecen, por decir, por poner una cifra, ¿no? Uno por cada millón de bacterias que están ahí. Uno por cada millón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que una bacteria adquiera resistencia, por decir, ¿no? Deja de pensar un antibiótico. Que sea resistente a la streptomicina, ya puedo poner un antibiótico, tendría que tener mínimo 3 mutaciones. 3 mutaciones. 3 cambios. O sea, sería 1 millón por 1 millón por 1 millón. O sea, una cantidad muy grande. Entonces, cuando le aplicamos antibióticos, estamos reduciendo la cantidad. Al haber menos cantidad, hay menos chance que una de las que mute tenga esa capacidad. Es la idea. Reducir cantidad de población y que la probabilidad de que una mutación aparezca y le sea ventajosa no se dé. Ese es el punto. Uh-huh. ¿Por qué no es mitótica? Porque la mitosis, recuerda bien, los ADN se empaquetan en cromosomas, se dividen y se reparten. No ocurre nada de eso, que es directo. En nuestra división celular, ¿qué ocurre con nuestro ADN? Nuestro ADN se divide en 46 segmentos. Se reparten las células hijas. Y después estos segmentos, otra vuelta forma del ADN. Aquí no ocurre nada de eso. Aquí el ADN de frente, ¿no? Se replica y se reparte. Se acabó. En nuestro caso no ocurre así por una razón muy simple. Nuestro ADN es gigantesco. El ADN humano, pues, si lo estirásemos, mediría 1,60 m. El ADN bacteriano me parece que mide 5 centímetros en toda su longitud. O sea, por ahí no es tan necesario pues que haga forme cromosomas. No. Muy bien. Toca el turno de ver ahora
crecimiento bacteriano. Que ahora ya son 2:36. Bueno, voy a hacer una pausa aquí de medio tiempo para luego continuar. ¿Ya? A ver, ¿qué diapo estoy ahorita? Estoy en la diapo 16. Ya, faltan 10 más. Sí, estamos a tiempo. Claro, sí. ¿Estamos a tiempo? Sí, sí, está bien. Mientras voy a dejarlo aquí un rato para